Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales en la Cámara Peruana de Comercio Exterior. En esta oportunidad, en el curso Habilidades Gerenciales, en la unidad 4, nos toca desarrollar el tema Canales y Principios de la Comunicación. ¿Qué son los canales de comunicación? Entonces es la primera pregunta que sale porque precisamente vamos a reflexionar en torno a los canales de comunicación. Un canal de comunicación es la primera definición que sale. Es el medio físico a través del cual se lleva a cabo un acto comunicativo. Entonces, en la imagen estamos viendo un auricular, estamos viendo un sobre, estamos viendo un arroba. Entonces, existe la comunicación telefónica, la comunicación escrita, la comunicación virtual, digital, el correo electrónico. Entonces, estos son los canales, los medios físicos por los cuales se conduce la información, la comunicación. Entonces, estos canales sirven para el intercambio de información entre un emisor y un receptor o varios receptores, según el auditorio. En la comunicación formal puede existir un gerente de mando medio subordinado que recibe personalmente una esquela, una invitación, un correo electrónico, un escrito del gerente de alta jerarquía personal. O también el gerente general se dirige a todos los gerentes de mando medio, el gerente de mando medio se dirige a todas las jefaturas de las áreas. Entonces, también sirve no solamente para una persona, sino también para varias personas, un mismo escrito, un mismo memorándum, una misma esquela, un mismo comunicado, varios receptores. Sin los canales de comunicación sería difícil, igual que sin el receptor, igual que sin el emisor, el efecto mismo de la comunicación, el proceso mismo de la comunicación se fractura. Si no hay canales, ¿cuáles serían los medios físicos por los cuales nosotros vamos a enviar el mensaje? Se va a dirigir el mensaje hacia el receptor. Entonces, la presencia, la disponibilidad de estos medios específicos de los canales, de los medios físicos, es uno de los elementos indispensables para el circuito de la comunicación, para que la comunicación se cumpla de modo efectivo. Es sumamente importante ya que todo acto de comunicación requiere la transmisión de información a través de un elemento físico concreto que hemos visto, un auricular, un papel, una virtualidad, un contenido digital. Entonces, por ejemplo, si revisamos este caso, en este mismo instante, la información contenida en el texto que tenemos está llegando al auditorio, está llegando a los escuchas de esta videoconferencia, a los interlocutores, a través de una red informática, empleando para ello señales satelitales, microondas, cables de fibra óptica, emisiones de radio, Wi-Fi. Entonces, como nuestra misma específica actividad de esta videoconferencia es todo un ejemplo real de la comunicación y de los canales de comunicación. En lo corporativo, los canales de comunicación, como se vislumbra en la imagen, nos atendremos a canales específicos, porque son canales de la gerencia, son canales que corresponden a las habilidades gerenciales. Entonces, haremos uso de estos canales de modo prioritario, de modo preferencial. Frecuentemente utilizaremos estos canales. Vías disponibles para los clientes de un negocio en su comunicación. Correo electrónico, números de teléfono, casillas de mensaje. Será el cotidiano devenir en la habilidad gerencial como canales de comunicación, porque hemos dicho el gerente se está comunicando en todo momento. El 75% de su tiempo está absorbido
por las comunicaciones que desarrolla, las instrucciones que ejecuta, los manuales que despliega. Entonces, el gerente siempre se está comunicando y está haciendo uso de estos canales de comunicación. Hay tipos de canales de comunicación. Entonces, un tipo de canal de comunicación personal, aquello que se da en la comunicación directamente con un receptor, generalmente uno a uno, one to one. Entonces, el gerente desarrolla una comunicación personal con el gerente de mando medio y el gerente de mando medio desarrolla a su vez la retroalimentación con el gerente general. Y así, sucesivamente, en varias jerarquías, en varios niveles de estatus. Al hablar, por ejemplo, cara a cara, en una entrevista personal, en algún informe oral inmediato que se requiera en la estructura de la organización, se acude a este canal, una entrevista personal o un escrito personal. Entonces, es directa la emisión del mensaje y la recepción requiere atención inmediata, porque es una comunicación urgente, una comunicación importante, y hacemos uso del canal, un canal escrito, un canal telefónico, un canal digital, hacemos uso. O la entrevista, un canal de intercambio de palabras rostro a rostro, face to face. Entonces, de modo personal, de acuerdo a los canales de comunicación que estemos utilizando. También existe un canal de comunicación tipo masivo. Entonces, aquellos que permiten a un mismo emisor llegar a una multitud de receptores al mismo tiempo. Entonces, el gerente general se comunica con las gerencias de mando medio al mismo tiempo, con la gerencia de recursos humanos, la gerencia de áreas técnicas, la gerencia de atención al cliente, al mismo tiempo con todas las gerencias involucradas en el proceso y involucradas en el comunicado, en el requerimiento. Entonces, el gerente general utiliza un tipo de canal de comunicación masivo en distintos modos también, una llamada telefónica grupal, una videoconferencia, una entrevista, una junta, una reunión, o un escrito para todos, ¿no? Masivo, para todos los receptores. Entonces, hay tipos de comunicación ya estipulados para todos los eventos masivos. Entonces, la radio, la televisión, la prensa escrita. Nosotros agregamos la videoconferencia, agregamos la junta, la reunión, agregamos los escritos masivos, los memorándums. Para todos, un solo objetivo, un solo propósito. Entonces, ¿cómo es que nos sirven los canales de comunicación? Los canales de comunicación son el soporte físico del acto comunicativo. Sin los canales de comunicación no existe la comunicación, como no existe sin el receptor, sin el emisor. Entonces, es imprescindible utilizar los canales. Ahora, en gerencia, más bien, capitalizar si es el escrito en este momento pertinente, el indicado para desarrollar esta comunicación personal, esta comunicación grupal, esta comunicación para todos, o si es mejor una llamada telefónica, o si es mejor un correo electrónico. El gerente ha de capitalizar uno de estos canales y seguramente ponderando, ha de potenciar cada uno de los usos, no necesariamente, digamos, eh, dejarnos encadenar por alguno de los canales y conducirnos de modo monolítico solamente con ese canal, sino ir variando, ir gestionando varios escenarios de comunicación a través del uso de varios canales. Entonces, la comunicación se hace más fluida, más ágil, más simpática, más amigable, porque no es solamente una estructura de comunicación la que se está desarrollando, sino varias estructuras de comunicación, y tenemos acceso a la información, a la comunicación de distintos modos, en una entrevista, en una reunión, en un correo electrónico, en un escrito, en un manual. Entonces, la diversidad
hace posible que la comunicación también sea un poco más ágil, más amigable, y el gerente ha de cuidar estos detalles. Sin los canales, eh, resaltamos, sería imposible la transmisión de información. El gerente quiere comunicarse el 75% de su tiempo con sus operarios, con sus gerentes. Si no hay canales de comunicación, todo esto se fractura, entonces es imposible la comunicación. Necesitamos estos canales y todos los canales más potentes de la más alta tecnología posibles, porque es un proceso sumamente importante para la estructura organizacional, la comunicación. Si perdemos comunicación, se fracturan todas las coordinaciones, se fracturan todos los planeamientos, se fracturan todas las ejecuciones, las acciones. Con estos ruidos no logran conseguirse los objetivos, no logran al final conseguirse la visión que estamos soñando en 5 años. Entonces, hemos de poner especial atención los gerentes en el cuidado de la comunicación, en la adquisición de los canales más apropiados para la comunicación organizacional, para la comunicación en la empresa. Eficiencia de los canales de comunicación. Un canal de comunicación es más o menos eficiente, el escrito, eh, una llamada telefónica, un correo electrónico, el digital, dependiendo de su capacidad para transmitir la información de manera fiable. Una entrevista, entonces las palabras se quedan en el espacio, en cambio el escrito registra evidencias, queda rastros de la orden, de la recomendación, de la sugerencia. Entonces, ¿qué canal es el que más se adapta a esta necesidad de esta información, de esta comunicación? ¿Cuál de los canales mantiene de manera más fiable, de manera, digamos, incluso que transmite el mensaje, la información de manera más amigable? Entonces, el gerente tiene que estar con una perspicacia de su habilidad gerencial, ir determinando en qué momentos utiliza tal canal, en qué momentos utiliza eh, el escrito, lo digital, la llamada telefónica. Entonces, es sumamente importante comprender este escenario. Entonces, ¿cuáles son los canales de comunicación? Hemos dicho el teléfono, una llamada telefónica, ondas sonoras transmitidas por el aire, permitiendo que la voz llegue desde nuestro aparato fonador hasta los oídos de nuestro interlocutor en una conversación, en una entrevista. Los pulsos telefónicos con los que operaban los teléfonos de antaño o bien las microondas con que operan nuestros teléfonos celulares, permitiendo que el sonido de nuestra voz se transporte desde nuestra terminal hasta la del receptor y viceversa. Entonces encontramos retroalimentación, encontramos la respuesta a nuestros requerimientos, a nuestras indicaciones, nuestras órdenes. Entonces, las ondas telefónicas, la telefonía. Las ondas de radio emitidas por una estación de radio en algún lugar de nuestro país y recibidas por un aparato receptor capaz de decodificar, convertirlas en ondas sonoras a través del aire y llegan a nuestro oído. La fibra óptica, por donde nuestras computadoras conectadas a Internet envían y reciben señales informáticas en formas de pulsos eléctricos, recorriendo largas distancias de ida-vuelta. Entonces, ahora estamos haciendo uso de este canal. Entonces, existe la videoconferencia porque el canal se ha desplegado. Entonces, nosotros tenemos la información, tenemos la comunicación, la captación del mensaje del emisor y del receptor, la interacción de estas personas y se produce la comunicación, pero en este canal de la fibra óptica. El papel, un canal para los memorándums, para los informes, para los planes, para las esquelas, los avisos, los comunicados, todos los escritos que requiere la empresa, el negocio, como también todos los procesos de nuestra vida cotidiana, una carta de amor, una noticia en el periódico, un mensaje público, la revista. Para nosotros en el mundo empresarial, nuestro manual, el manual de funciones, nuestro reglamento interno,
los protocolos en la atención al cliente, protocolos en las áreas, todo está escrito. Entonces los planes está comunicado a través de este canal, que es sumamente importante, y comunicados oficiales, comunicados de gerencia general, de alguna gerencia de mando medio, están en estos escritos, en estos papeles, en este canal, y nosotros tenemos la evidencia de que se ha generado esa información, esa comunicación ha llegado al receptor, se ha emitido desde algún estatus de la empresa, de la organización, de la comunicación ascendente o la comunicación descendente o la comunicación horizontal entre departamentos, entre pares. Entonces, nosotros tenemos rastros. Seguramente vamos a preferir para los comunicados oficiales este medio, porque quedan evidencias, rastros, para que nosotros podamos luego ir y citar aquellos comunicados, aquellas indicaciones, aquellas esquelas, los comunicados que están en el escrito. Canales de comunicación en la empresa. En el mundo de los negocios existen canales de comunicación que sirven especialmente para la comunicación entre las áreas y las diferentes jerarquías. Estos canales de comunicación van mutando en la empresa a lo largo del tiempo, a medida que cambian los paradigmas tecnológicos, demográficos y sociales. La empresa, el negocio, la administración ha hecho uso cada vez lo más antes posible de todas las tecnologías que están en el mercado. Cuanto más nos hacemos de la tecnología de vanguardia, nuestra comunicación también irá capitalizándose, porque la comunicación es más ágil, más versátil, más inmediata, es más enrostrada, es más face to face. Entonces, sin duda, la comunicación organizacional ha de capitalizar estos escenarios, ha de gestionar las tecnologías de vanguardia, las tecnologías en punta, para hacernos de la comunicación, hacer que la comunicación sea más ágil, más fluida, más moderna, sobre todo más productiva y más rentable. Entonces, el canal o medio usado para comunicar un mensaje afecta la forma en que el mensaje será receptado. De esto tiene que ser consciente el gerente. Cómo es transmitido el mensaje, cómo el canal es utilizado, cómo es que se da frente al receptor, y con ese modo de gestionar esa comunicación escrita, será entendido el mensaje, será activada la implementación de las acciones. Eso tiene que asegurarse el gerente, eso tiene que asegurarse el jefe de área, de que la comunicación escrita que está viajando logre comprenderse y logre activar todos los procesos que nosotros necesitamos para alcanzar las metas, para desarrollar los plazos, conseguir los objetivos y lograr la visión. Entonces, la comunicación juega un rol importante en esos escenarios, y el canal que nosotros utilicemos y los modos cómo están yendo la información como un valor agregado, como un detalle de gerencia, revisar los textos, el tono, cómo está dirigiéndose el mensaje para que sea comprendido perfectamente, o existe duda, ambigüedad. Entonces la comunicación verbal, escrita, no verbal, tiene diferentes fuerzas y debilidades. En los negocios, la decisión de comunicar verbalmente o en forma escrita puede ser una forma de comunicación poderosa. Entonces, es sumamente importante cuidar estos detalles desde la gerencia como habilidad gerencial. Una conversación face to face, cara a cara, one to one, uno a uno. ¿Qué escenarios nos produce de toma de decisiones? ¿Qué escenarios nos produce de visión compartida? ¿Qué capitalizamos en esa conversación cara a cara? Entonces, la comunicación, la información que se vierte, cómo es que puede estar sin ruidos, porque es de persona a persona,
las reuniones formales e informales, en las reuniones con propósitos, con objetivos, con plazos, con tiempo, cómo se transmite el mensaje, cómo se retroalimenta, cómo el emisor y el receptor interactúan, esos detalles, cuidar y regular en estas juntas, en estas reuniones, en los procesos de inducción, de capacitación. Podemos también ir revisando las videoconferencias. En las organizaciones actuales, en nuestro tiempo de coyuntura, también en pandemia, en el confinamiento, la videoconferencia ha ido empoderándose en la comunicación empresarial, en la comunicación de negocio, en la comunicación de marketing. Entonces, una comunicación digital ahora nos ofrece el anclaje en el cliente, nos ofrece nuestro mostrarnos hacia el público, hacia el auditorio. Entonces, una videoconferencia también en la misma empresa interna, cuando los departamentos no pueden confluir, cuando los jefes de área no pueden reunirse, a través de la virtualidad, tenemos que proponernos salvar estos baches en la empresa y comenzar a coordinar, comenzar a informar, a dar cuenta de todos los procesos a través de la virtualidad. Entonces, una videoconferencia, ahora que domina el escenario empresarial, será utilizado de modo prioritario. En estos tiempos, todos estamos utilizando videoconferencias. Las clases mismas de habilidades gerenciales, este curso ya no es presencial, sino más bien es a través de videoconferencia. Los negocios a través de la videoconferencia. Entonces, capitalizan este canal de comunicación en distintas plataformas, no prefiriendo, priorizando una que otra, sino el gerente de comunicación, el gerente de recursos tecnológicos, nos dotará de cuál es el canal, cuál es la plataforma que es más viable para nuestra empresa, que es más viable para nuestro producto, para nuestro servicio, e iremos haciendo uso de estas plataformas según nuestra necesidad, calzada nuestra necesidad de comunicación, de información. Las conversaciones telefónicas también cobran importancia en nuestros tiempos porque no tenemos la capacidad de estar presencialmente en las conversaciones, en las coordinaciones. Tenemos que acudir al teléfono para desarrollar estos procesos de la habilidad gerencial, la dirección, la ejecución, la organización, el planeamiento, acuden más de las veces a las llamadas telefónicas. El canal, entonces, preferido para estas coordinaciones en nuestros tiempos, en la coyuntura que estamos atravesando, también es el teléfono. Cada vez más utilizaremos el WhatsApp, las llamadas grupales, las tecnologías de mensajería instantánea. El correo electrónico también se empodera en nuestros tiempos. El escrito viene a ser relegado un poco porque la presencialidad no lo permite. Entonces, nuestra comunicación formal, oficial, seguramente ahora en la empresa, en el negocio, va a estar regido, gobernado por el correo electrónico, por la comunicación digital. Entonces quedan rastros ya no físicos como los del papel, el comunicado, el plan, el manual, sino ahora queda en el mundo digital, en el mundo virtual, todos los rastros con el mismo peso que el escrito. Este canal entonces nos ofrece evidenciar nuestras comunicaciones. Y bueno, permite también agilizar la comunicación mucho más que el escrito. Son instantáneos, inmediatos en el correo electrónico, en la virtualidad, en el mundo digital. Medir seguramente las comunicaciones en el correo electrónico, regularlos, empoderarlos de la netiqueta, será
una responsabilidad del gerente, porque tenemos que cuidar los modos, las formas de comunicación a través de este medio, como cuidábamos en el escrito, el tono, como cuidábamos en el escrito, la confección, la elaboración, el propósito, el objetivo, la carga sentimental, etcétera, que está viajando en el escrito. Lo mismo ahora en el digital tenemos que cuidar estos detalles. Entonces, la comunicación que no sea ambigua, que no sea demasiada comunicación, que no sea comunicación, digamos, que dé lugar a dudas en los departamentos, porque no hay proceso de retroalimentación inmediata en el sentido de una entrevista, de una junta, de una reunión. Se emite el comunicado digital, no sabemos si lo han comprendido y si se está ejecutando del modo que nosotros hemos indicado como gerentes o jefes de área, la acción. Solamente nos daremos cuenta cuando la acción esté hecha, cuando se hayan activado todos los propósitos, todas las tareas, y nos daremos cuenta de que si está en lo correcto o no. Entonces puede llevarnos al error, porque no existe un enrostramiento, no existe vernos cara a cara, no existe una entrevista. Tal vez esa sea la limitación. Claro que es igual que la escrita, ¿no? La escrita también se va el memorando, se va el comunicado, si no está claro, produce todos los desaciertos en la estructura organizacional. El correo electrónico es seguramente igual. Sin embargo, se ha de cuidar, se ha de gestionar esa comunicación en la vía virtual, digital. Entonces, existen, por ejemplo, dispositivos nuevos que nosotros estamos haciendo uso en estos tiempos que en 10 años, en 20 años atrás no existían. Dispositivos móviles, dispositivos manuales, intercomunicadores, iPads, teléfonos celulares, muy utilizados entre los operarios, los jefes de área, los gerentes, la alta jerarquía de la empresa, los supervisores, trabajadores. Entonces, todos estamos desarrollando comunicaciones en estos medios modernos, en estos medios contemporáneos. Eh, la empresa ha de capitalizar el uso de estos medios y ha de regularlos también. Ha de entregar normas de funcionamiento, reglas de funcionamiento, reglas de comunicación dentro de la empresa, dentro del negocio. Y con esas normas potenciamos, capitalizamos el uso de estos medios. En los blogs, donde se incluye intranet, corporativos, foros, memorándums, cartas escritas, todo lo que sea escrito, recordatorios, que se puede escribir a mano. Entonces, estos canales. Luego, los documentos formales, el manual de funciones, manual de responsabilidades, todas las áreas en toda la empresa tienen estos manuales de organización y funciones, nuestros manuales de inducción, de protocolos de atención al cliente, etcétera. Códigos de procedimientos, reglamentos, todo lo tenemos registrado, evidenciado en manuales. Las hojas de cálculo para los aspectos financieros, informáticos, los flujos de caja, etcétera. Entonces, estos canales están en el andamiaje, en el armazón que tiene el gerente para hacer uso. Y de modo preferencial, determinar uno o dos por la coyuntura para oficializar las comunicaciones, ya que no podemos tener presencialidad. Entonces, oficializar en este tiempo una o dos modalidades de comunicación para que sean los referentes formales, oficiales de la comunicación organizacional. Entonces, en estos medios, todos sabemos que las órdenes, las instrucciones oficiales se están desarrollando a través de ese canal. Entonces, tenemos la certeza de que cualquier orden, cualquier indicación, cualquier recomendación, cualquier activación de procesos importantes, urgentes, está en ese canal, está en esos medios de comunicación. Los medios, los canales de comunicación van a variar en este sentido. Las comunicaciones verbales son sin duda las más ricas porque estamos
de persona a persona, enrostrados, incluso leyendo nuestros gestos, nuestro rostro, nuestro cuerpo, está comunicando más allá de nuestra propia palabra, que nuestra palabra solo comunica el 15%. El 85% del ser humano está siendo comunicado a través de sus gestos, cuerpos. Fíjense, la naturaleza de saber leer emociones, sentimientos del gerente. El gerente ha de tener esas habilidades gerenciales de empatía, de asertividad, de lectura de emociones, además de comprender el mensaje que en 15% se está vertiendo en comunicación verbal, pero en comunicación no verbal eh, existe un 85% de comunicación que también se está entregando y tenemos que estar atentos no solo a la comunicación verbal, sino a la comunicación también no verbal. La investigación muestra que los mandos que tienden a utilizar más canales de comunicación ricos en transmisión de información son más efectivos. Entonces, procurar utilizar los más en número de canales para transmitirnos información y de la más alta tecnología posible en cuanto sea, digamos, adquirido por la empresa, adquirido por el cliente interno, utilizar estas tecnologías lo más posible y en más de uno de los canales oficiales para que la información fluya, para que la información esté al día, para que la información tenga retroalimentación inmediata y los procesos no se paralicen, no se produzcan con confusiones y con dudas, sino todos estemos caminando sin desarrollar fracturas en la comunicación, las tareas que son imprescindibles para la consecución de los objetivos, sin descuidar ni uno de los procesos, porque hemos comprendido el mensaje, porque la información es ágil, es versátil y está en todos los canales formales que ha estipulado la empresa, el gerente, entonces que ha adoptado y que ha oficializado. En los más altos niveles de riqueza de información transmitida se encuentran las conversaciones cara a cara, personalmente. Las videoconferencias tienen una puntuación mayor. Una entrevista personal tiene una puntuación mayor. Conversaciones telefónicas personales también tienen puntuaciones mayores. Entonces, el gerente general, el gerente de comunicaciones, debe preferir estos escenarios de comunicación. Una entrevista face to face, una videoconferencia, conversaciones telefónicas. En cambio, los correos electrónicos, los dispositivos de mano, los blogs, los memos, las cartas, tienen una riqueza media de transmisión de la información, aun cuando seguramente en este tiempo el correo electrónico será mucho más potente. Y por último, los documentos formales, las hojas de cálculo, tienen un nivel bajo. Hay algunas informaciones, hay algunos canales que no favorecen la comunicación. Entonces, cayendo en la cuenta de estas puntuaciones, el gerente ha de preferir aquellas que tienen mayor incidencia, mayor efectividad en la comunicación, en la información. Entonces, prefiramos una llamada telefónica, prefiramos una videoconferencia, prefiramos una conversación, una entrevista. Entonces, sin duda, capitalizaremos los procesos de comunicación. Entregamos unas recomendaciones. Al determinar si comunica verbalmente o por escrito, preguntémonos, ¿en este escrito estoy logrando transmitir hechos o estoy queriendo transmitir sentimientos? Si quiero transmitir hechos, entonces órdenes, instrucciones, acciones, entonces el escrito debe ser revisado y debe estar contenido. El escrito tiene que estar transmitiendo precisamente esa orden, esa instrucción, esa recomendación, esa movilización de acciones.
esa operación, esa ejecución, asegurarnos de que sí está transmitiendo fielmente lo que nosotros queremos como gerentes o queremos como jefes de área. Por eso es preciso revisar, y esa es la ventaja del escrito. Es preciso revisar antes de emitir, si realmente se transmite lo que nosotros queremos conseguir con esa información. O definir si nosotros queremos con ese escrito transmitir sentimientos, agradecimientos, felicitación. Entonces debemos definir la naturaleza de la información. El gerente tiene que cuidar que cuando está entregando una orden, una instrucción, que vaya tal como está, como orden, como instrucción, que no se confunda con felicitación, que no se confunda con gratitud, que no se confunda con otros sentimientos que luego crean ambigüedad. El mensaje puede llegar, el escrito puede llegar y podemos leer gratitud, podemos leer felicidad, pero no leemos la orden que está dentro. Mejor que sea preciso, que sea claro, que sea la orden que se transmite, entonces se transmiten hechos o se transmiten sentimientos. Las comunicaciones verbales son una mejor manera de transmitir sentimientos. Las comunicaciones escritas hacen un mejor trabajo a la hora de transmitir hechos. Entonces, en el escrito cuidemos precisamente esos escenarios. Comunicar órdenes, transmitir instrucciones y que vayan así, concreto y que vayan específico, de modo explícito y asegurarnos de que al recibir el receptor este escrito, comienza a accionar lo que nosotros queremos que accione. Entonces comienzan a producir, comienzan a servir, comienzan a desarrollar la atención al cliente como nosotros estamos queriendo. Porque para eso estamos enviando el memorando. Para eso estamos enviando el informe, la comunicación. Para eso estamos enviando la esquela. No para que se malinterprete, no para que se ejecute otra realidad a la que nosotros estamos imaginando. Entonces, eso es sumamente importante. En muchas empresas, para reforzar el mensaje proveniente de documentos formales, el área de comunicación interna o de recursos humanos organiza charlas. Entonces, cuando existe la posibilidad de duda, de incertidumbre de las comunicaciones, entrenémonos, hagamos coaching y logremos esa cultura comunicativa, esa cultura de información, de saber recibir mensajes, de saber leer los mensajes, de saber emitir los informes. Entonces, esa cultura la necesitamos, porque depende de esa cultura comunicacional, cómo es que la empresa afine sus procesos y agilice la producción del producto, del servicio que tenemos en mano. Entonces, si hay necesidad de montar toda una serie de temáticas de capacitaciones, de entrenamiento, de coaching en lo comunicacional, el gerente no tiene que dudar en desarrollar esos procesos de capacitación interna, charlas, desayunos, reuniones rápidas para compartir la información de esos documentos y analizar a nivel de penetración del mensaje de los mismos. Entonces, si adolece la organización de esa cultura comunicativa, estamos obligados a implementar ese proceso de inducción comunicacional. Existen principios en la comunicación humana. Un primer principio será que la comunicación humana se da entre dos o más personas. Entonces, dos seres con inteligencia implementan un proceso comunicativo. El evento comunicacional que realiza cualquier ser humano es un proceso cultural. Está basado en un principio implícito, envueltos en todo acto del habla. Es omnipresente la comunicación. Siempre nos estamos comunicando. Estamos en la actividad, nos estamos comunicando con nuestros pares. En la ejecución, los operarios. Estamos en las jefaturas, nos estamos comunicando con nuestros pares, estamos comunicándonos con los operarios, estamos comunicándonos con el estatus mayor, el gerente de mando medio, el gerente de mando medio se está comunicando con el gerente general, todos nos estamos comunicando. El gerente general, los gerentes están desarrollando su habilidad gerencial en el 75%.
de su tiempo se están comunicando. Casi son todos comunicadores, siempre se están comunicando. Es inevitable, irreversible. Todo el mundo siempre se está comunicando, sin importar el lugar y la forma de vivir. Es omnipresente. Eso es un principio de la comunicación. Siempre nos estamos comunicando. Si no existe comunicación, las fracturas en la coordinación, las fracturas en la dirección, las fracturas en el liderazgo se van a hacer inmediatamente visibles porque no hay comunicación. Entonces todo se está coordinando mal, todo está desorganizado, entonces los planes no se están ejecutando, las metas no se están cumpliendo porque hay rupturas en la comunicación. Es predecible la comunicación, otro de los principios. El hombre cuando interactúa, cuando las jefaturas, los operarios estamos interactuando, tenemos un propósito. Ejercer el control de nuestro entorno, de nuestra área, para obtener beneficios. La comunicación no se da por fortuna o al azar. Siempre existe un propósito oculto, evidente, que se puede revelar. Entonces, cada vez que existe en los pasillos un rumor, un chisme, hay un interés, hay un propósito. En la comunicación formal hay un propósito específico, explícito, evidente. Comunicar una orden, comunicar una instrucción, comunicar una alegría, comunicar un propósito. Siempre existe la intención de transmitir y una voluntad detrás de por qué se está comunicando. Entonces, ese principio es sumamente importante. Hay el principio de que la comunicación es personal. No podemos sino comunicarnos como personas, de persona a persona. No podemos ejercer otro modo de comunicación. Y cuando una persona se comunica con sus intereses, con sus creencias, con sus prejuicios, con su cultura, con sus valores socioculturales y personales. Todo un mundo de un ser, hemos dicho que la comunicación se da entre dos seres inteligentes, toda una inteligencia de ese ser se va a comunicar con el otro que también es toda una cultura, es todo un ser inteligente, tiene intereses, tiene voluntades, tiene creencias, tiene propósitos. Dos personas interactúan con todo su mundo, su bagaje de cultura que tiene. Entonces, ese principio es importante. Debemos desarrollar la lectura de esas percepciones, la lectura de esos intereses. ¿Qué intereses hay detrás del rumor? ¿Qué intereses hay detrás de el chisme? ¿Qué intereses hay detrás de una recomendación, una sugerencia, una orden? Entonces, leer esos intereses para comprender el mensaje y ejecutar inmediatamente. O leer esos intereses para erradicar aquel chisme, aquel rumor, porque hay intereses. Tenemos que ser hábiles para reconocer esos movimientos. Entonces, la comunicación tiene como principio, está presente en todo momento, es personal, es continua, dinámica, transaccional, verbal, no verbal, verbal 15%, no verbal 85% de nuestra comunicación se está desarrollando, no por no hablar, no nos estamos comunicando. No hablar ya se está comunicando, no hablar, el que no habla ya se está comunicando, ya es una comunicación, es un modo de comunicarse, no hablar. Ahora el gesto, el rostro, la emoción, decir sí, pero el rostro dice no. Entonces leer estas emociones, leer estos sentimientos, leer los intereses, es una habilidad gerencial, es una habilidad de jefaturas, porque necesitamos ingresar a la persona. Es una persona que se está comunicando con todo su mundo de intereses, con todo su mundo de necesidades, con todo su mundo de cultura, de valores. Necesitamos leer. Sería interesante que más bien sea más transparente, la cultura haya desarrollado en el operario, en el jefe, lograr una comunicación honesta, transparente, abierta, extrovertida. Entonces, podemos leer más rápido todo aquello que está oculto. Sería interesante
como un ejercicio empresarial de negocio, capitalizando estos procesos de comunicación, los procesos de lectura del mensaje de las personas. Entonces, es como una transacción en la que todos debemos ganar, siempre ganar, ganar. No solamente gano yo, sino ganas tú, gano yo, transparentamos la comunicación, capitalizamos, potenciamos los procesos de comunicación y los procesos de transmisión de significados de un emisor a un receptor. Los hacemos más visibles con la señal verbal y los hacemos más visibles con las señales no verbales. Todo con el fin de lograr un mayor clima institucional, un mejor clima organizacional. Entonces, la comunicación agiliza esos procesos. Existen los contenidos y relaciones interpersonales. El contenido del mensaje entre dos interlocutores se dará o se basará por una relación interpersonal. Una conversación entre un hombre y una mujer podría ser la alimentación, cuidado de su hijo, siendo la relación interpersonal padre y madre, la relación interpersonal de estatus, de jerarquía, de jefe a gerente, de gerente a gerente general, de operario a jefatura. Entonces existen esos escenarios. Y la inteligibilidad. Entonces todo proceso de comunicación es entendible. Todo proceso de comunicación busca el entendimiento. Busca que los operarios, los jefes, los gerentes, involucrados en ese proceso de conversación, de comunicación, logren las lecturas de lo verbal, de lo no verbal, y logren la decodificación del mensaje, logren la retroalimentación, logren la respuesta, la activación de las acciones. Entonces, lo que siempre busca en la comunicación es entender el mundo, la cultura del otro, la persona del otro. El buscar entender. Entonces, es otro de los principios de la comunicación humana. En cambio, en la comunicación efectiva, nosotros vamos a encontrar también claves, cómo es que la profesionalidad, cómo es que el negocio, la empresa, puede capitalizar estos procesos de comunicación, empoderando, potencializando estos principios de comunicación efectiva. Por ejemplo, el lenguaje corporal tiene que estar alineado con la palabra. Entonces, el gerente, en sus habilidades gerenciales, tiene que estar dotado de esta capacidad. No solamente comunica lo que dice con sus palabras, sino debe comunicar lo que dice con sus palabras, también con su gesto, con su cuerpo, con su rostro. Debe tener un condicionamiento, debe generar un respaldo. Lo que digo con mi palabra, también lo estoy diciendo con mi cuerpo, también lo estoy diciendo con mi gesto. Entonces, es el todo gerente, es la totalidad, la integridad del gerente que está hablando, que está entregando una orden, una instrucción, una recomendación, está requiriendo un informe, todo él, su palabra, pero también sus actos, su cuerpo, su rostro, está solicitando lo mismo. Hay una coherencia. Por eso el lenguaje corporal, el 85%, debe estar alineado con lo que dice, con la palabra. Porque cuando eso no sucede, entonces se traduce en un ruido. La palabra dice una cosa y el cuerpo y el gesto está diciendo otra. Entonces, si yo estoy felicitando, que mi cuerpo, que mi rostro dibuje una sonrisa y es una felicitación sincera, de gratitud, si yo soy gerente, a un jefe de área, felicitaciones. Hay una palabra, pero también hay un rostro de alegría, de satisfacción,
y que está abrazando al jefe y está diciendo, te felicito porque las metas que has logrado, nosotros las habíamos avisorado, pero teníamos dudas de que se hicieran y lo has hecho, felicitaciones. Entonces, que la comunicación no solamente sean palabras, sino sean también afectividad expresada en el gerente, en el rostro, en el cuerpo. Entonces, el lenguaje corporal, su 85% de su comunicación humana del gerente, por ejemplo, este caso que estamos viendo, se alinea la palabra, su 15%, está entregando una felicitación y todo él es felicitación. Entonces el jefe de área no solamente recibirá la palabra, sino recibirá el abrazo, recibirá la palmada en el hombro, una sonrisa, recibirá mucho más que una sola palabra de felicitaciones. Lo contrario, el gerente puede estar satisfecho, puede estar feliz por la obra del jefe, va y felicita, pero sin rastro, en el 85% de su lenguaje corporal, sin rastro de felicidad, de felicitación. Felicitaciones, has alcanzado tus metas. Como diciendo, es un castigo que hayas alcanzado las metas, es algo que no hemos esperado, es extraordinario. No creo que lo hayas hecho tú. Es una felicitación que no transmite felicitación. Entonces el jefe de área no se sentirá felicitado, aun cuando la palabra es felicitaciones, porque hay un logro que se tiene que reconocer. El gerente lo reconoce, pero sin reconocer el logro con su 85%, solamente en una palabra. Entonces, seguramente aquella felicitación no tendrá el impacto que se requiere. Entonces, hay un ruido en la comunicación. Se quiere felicitar, pero no se felicita con el 85%. Entonces, el jefe de área recibirá la felicitación como una no felicitación. No se logra el impacto. Hay un ruido en la comunicación. No hay nitidez en los procesos. La comprensión de un mensaje no solo depende del receptor. Entonces, el receptor sin duda hace sus esfuerzos, decodifica y está ensimismado en lograr captar el mensaje, pero no solo depende del receptor. El emisor es el responsable de la comprensión del mensaje también, así como del receptor, pero el mensaje, quien lo emite, quien lo escribe, quien lo redacta, quien lo elabora, quien lo imagina, es el emisor. Entonces el emisor tiene que ser capaz de entregar una información fidedigna, concisa, precisa, inteligible. Hemos dicho, la comunicación, uno de los principios es entender. Entonces yo entrego un comunicado, entrego una esquela, entrego un memorando que sea entendible, nada ambiguo, sino que sea completamente claro, explícito. Esa es la recomendación para que la comunicación sea efectiva. Entonces, incluso existe un proceso de retroalimentación, un proceso de seguimiento de la información. Si es una información tan crucial, tan importante para la empresa, no puede nada más gestionarse así y pensar que todo se está haciendo tal como uno ha pensado. Pero hemos dicho que el receptor es todo un mundo, un ser inteligente, una persona con valores, con intereses. Entonces nosotros tenemos que asegurar, hacer seguimiento de que esa información llegó al destinatario y llegó como nosotros queríamos que llegue en el mensaje, en la decodificación. Se entendió, hacemos el seguimiento y todo anda bien, se accionan todas las tareas y se cumplen todas las metas, se alcanzan los objetivos. Al final, todos cosecharemos la rentabilidad, la productividad, porque los procesos de comunicación han agilizado todos aquellos procesos. El canal ha hecho posible precisamente aquello que hemos avisorado, que hemos soñado como gerentes. No podemos descuidar esta capacidad de la habilidad gerencial, por ejemplo, la escucha activa, atención total frente al receptor. Entonces nosotros estamos emitiendo un mensaje y nosotros estamos atendiendo al máximo al receptor en su retroalimentación, en su feedback. Él nos está entregando su mundo, su valor, toda su cultura en palabras que están dirigiéndose a nosotros, nosotros leer
Y no solo la palabra, que es el 15%, sino también todo él, su emoción, su sentimiento, aquello que expresa en su cultura, en sus valores. Entonces, comprender el transcurso del mensaje del emisor al receptor, del receptor al emisor, nosotros como gerentes no tenemos que perder esa habilidad, no tenemos que ser ciegos a ese 85% que está transmitiéndose, al 85% que nosotros también estamos transmitiendo, además de la palabra, que es el 15%. Entonces, que no hayan distracciones externas, que no hayan llamadas telefónicas. Estoy en una entrevista con un gerente de mando medio, estoy en la entrevista con un jefe de área, entonces viene mi secretaria, viene mi asistente y me dice, mire, señor gerente, tenemos esto, y estoy conversando cosas sumamente importantes, delicadas con el jefe de área, y comienzo a atender al secretario, al asistente, a la secretaria, y comienzo a mirar el celular mientras sigo escuchando el reporte del jefe de área, del gerente. Entonces, él no es que nada más no se sienta atendido, sino todo lo valioso que nos está entregando como especialista en el área, es el jefe de área o es el gerente, todo aquello que es sumamente importante para la empresa, nosotros no lo estamos escuchando. No estamos cayendo en la cuenta de la importancia de la información que nos está trayendo. Simplemente no estamos atentos, simplemente no estamos recibiendo la información. Nos puede dejar el escrito en el pupitre, nos puede dejar el correo electrónico, nos puede haber dicho en sus 15% de comunicación verbal lo importante que era, pero como nos distrajimos atendiendo a la secretaria, al secretario, una comunicación de correo electrónico, no le atendimos y tampoco comprendimos el mensaje. Entonces, como gerente hemos descuidado una habilidad gerencial, escucha activa. Entonces, tenemos que poner toda nuestra atención, no oír por oír a un operario, a un jefe de área, sino escucharlo completamente, con toda la atención y concentración que ello demanda, porque son procesos de la empresa que están en juego. La misma visión está en juego. Los, los mismos impulsos de alcance hacia la consecución de los objetivos, cumplimiento de metas, están en juego. Entonces, total atención. Sin duda, con estas recomendaciones capitalizaremos nuestra comunicación organizacional, nuestra comunicación en la empresa y tendremos grandes escenarios de atisbos de cumplimiento de la visión que soñamos y lo que más nos interesa en la empresa, en el negocio, es precisamente asegurarnos el éxito de la empresa, la rentabilidad, la productividad, que todos estamos buscando, el posicionamiento de nuestra empresa en el mercado, dependerá de estos estilos de comunicación, del uso de los canales, cómo empoderamos esa área de comunicación con los aparatos tecnológicos de última generación, porque la comunicación es sumamente importante y cómo priorizamos esos canales desde la gerencia, desde la jefatura de áreas, serán sumamente importantes. Entonces, ya nos veremos en una próxima videoconferencia. Agradecemos mucho su presencia. Esto es Cámara Peruana de Comercio Exterior. Curso Habilidades Gerenciales.